tenemos una información que nos ha hecho llegar fuentes de la Fiscalía. Nos dicen, las reglas de conducta impuestas de oficio por la Sala Superior cuando liberó a Keiko Fujimori rigen para todo el proceso, no solo durante la investigación preparatoria. Por tanto, sirven para el aseguramiento también durante el control de acusación. Hay un documento, dice, que aclara que esta es la tercera vez que ella habría infringido las reglas de conducta impuestas. Miguel Torres es testigo de la Fiscalía en su relación con Camayo y César Inostroza y Keiko Fujimori en el episodio de la señora K del caso Cuellos Blancos. Declaró en condición de testigo sobre estos hechos. Dice, la sala impone las reglas porque determina que hubo obstrucción con relación a los testigos y esta sería la tercera vez y alcanzan este documento que correspondería, estos son los dos primeros los que nos enviarían. En cualquier caso, cumplimos con dar a conocer esa información que nos ha hecho llegar Fiscalía. Continuamos ahora el programa, nos acompaña el doctor Alberto Borea, constitucionalista y presidente de la Unidad Democrática de Centro. Bienvenido, doctor Borea, como siempre. Gracias por acompañarnos. Qué gusto estar contigo, Mávila, encantado. En primer lugar, quería aprovechar su presencia antes de entrar al tema que tiene que ver con el proceso electoral y la situación compleja que se está presentando hoy. Si usted tuviese una opinión sobre este asunto de Keiko Fujimori, ¿acá ha habido una infracción o no? Mira, yo no creo que el tema en este momento sea la discusión respecto al tema legal de la señora Fujimori. Todo el país sabe efectivamente que no se trata de simpatías o antipatías. Yo no soy precisamente un fan por eso de la señora Fujimori, pero de ahí a saltar a pedir, digamos, la detención bajo el argumento de que está coordinando con el señor Torres, a quien efectivamente lo viene viendo seguramente hace meses en este momento en que estamos en un momento de definición electoral, verdaderamente me parece un poco desproporcionado, un poco irracional desde el punto de vista del derecho, ¿no es verdad? O sea, digamos, en estas circunstancias tiene que haber no solamente proporcionalidad en los temas, sino además razonabilidad en el pedido. Y en este instante estamos discutiendo cosas que le atañen a ella también, como le atañen al señor Castillo, digamos, de una mayor envergadura, de una especial envergadura. De acuerdo, vamos ahora al tema por el cual lo invitamos, que tiene que ver con el análisis de lo que está ocurriendo en esto que se ha denominado una extraordinaria por la cantidad de impugnaciones presentadas luego de la elección. Bueno, yo creo, Mávila, que evidentemente tiene que contarse hasta el último voto tanto de uno como de la otra. O sea, la elección no termina, digamos, en este instante no se cercena, como un partido de fútbol no acaba en el minuto 94 y medio, cuando falta medio minuto y pueden meterse no uno sino dos goles y cambiar el resultado del partido. O eventualmente puede terminar siendo un partido que iba 1-0 en 3-0. O sea, esa no es una manera de culminar un proceso electoral. En consecuencia, si han habido irregularidades que se llaman fraudes individuales, no se pueden llamar fraudes colectivos eventualmente de repente, pero si son fraudes individuales a favor de uno o a favor de otro, igual el adversario tiene derecho a pedir que se revisen esa circunstancia y que efectivamente los votos que se han emitido válidamente a favor de uno se cuenten y los votos que se han, digamos, contado, no obstante no haberse emitido válidamente a favor de otro, se descuenten. Eso forma parte de un proceso electoral normal y aun cuando este es un proceso un poco extraño en razón de que los últimos... ¿Por qué extraño? Bueno, es un poco extraño porque, digamos, vamos a decir de alguna manera, dos personas que tienen aproximadamente 12% cada una o entre los dos 24%, terminan definiendo de una manera prácticamente desde los extremos lo que eventualmente se quiere hacer en el Perú, y entonces aquí se llega a hipérboles que no son propias. Los dos tienen que tener en cuenta que ellos están con una votación absolutamente prestada, y eso se ha dicho, y por lo mismo la votación que tienen, la votación de sus fanáticos, vamos a decir de sus entusiastas, no alcanza para provocar ni una inmutabilidad del sistema por un lado, ni tampoco una suerte
no es verdad de trastocamiento total del mismo, sino que hay que encontrarse en el medio y hay que empezar a bajar las tensiones, porque es natural que en los procesos electorales, Mávila, los contendores discutan y eventualmente traten de distanciarse uno del otro, pero cuando empieza a terminar el proceso electoral lo que hay que hacer es amistarse nuevamente y hacer un periodo de paz, entendiendo además que no ha habido una posición que haya triunfado, digamos, eventualmente en este punto. Es decir, aquí se dice, hay un sector del Perú, que es la Sierra del Perú, que es muy respetable, que es muy querida, que tenemos que tener sus costumbres, que hay que tenerla en cuenta, pero también hay otro sector que ha votado en otra dirección y que es tan respetable como la otra mitad. En consecuencia, tú no puedes pretender decir ganamos por un voto o ganamos por 50 votos y ahora arrasamos. Y es por eso que hay que empezar a pensar... ¿Ha percibido eso? ¿Y cómo juzgaría usted el comportamiento de ambos candidatos? Bueno, mira, hasta este momento bien, pero espero que no empiecen ese tipo de presiones eventualmente en la calle de uno y otro lado, en las puertas de uno y otro funcionario, especialmente cuando ya se pasa de lo institucional a lo personal, cuando ya se pasa a violar los derechos de los ciudadanos del Perú, ya sea la tranquilidad, ya sea, digamos, a su propiedad privada, ya sea a su honor, a su reputación, a lo que fuere. Yo creo que ahí eventualmente uno puede discrepar duramente, puede discrepar acremente, pero lo que no puede hacer es, digamos, asumir este tipo de actitudes que eventualmente no llevan precisamente a que el árbitro pueda decidir libremente, porque fíjate tú, imagínate que se empiezan a meter a la cancha de fútbol, y hablo en parábolas de fútbol para que todo el mundo efectivamente entienda, ¿no es verdad? Yo sé que tú lo comprendes de más lo que te estoy diciendo, digamos, desde el punto de vista académico, pero hagamos un ejercicio para que todo el mundo efectivamente, que no está familiarizado con los términos de derecho de política, sí lo entiende. Entonces, faltan medio minuto y se meten a la cancha a amenazar al árbitro. Como tú comprendes, tú no puedes pedirle un comportamiento absolutamente santificado a ese árbitro. Y eso es eventualmente lo que deberías de pedirle, y para eso no tienes que presionarlo, y eventualmente los encargados de mantener a las personas en las tribunas, pues tienen que mantener a las personas en las tribunas, ¿no? ¿Verdad? No tienen que permitir que bajen a la cancha. Hasta ahora no lo han hecho, pero la advertencia viene, o la preocupación, no advertencia, la preocupación surge cuando se ve personas protestar frente al jurado o a la OMPE. ¿A eso se refiere? ¿Que son los árbitros en este caso? Sí, claro, esa es una de las maneras, o pretender eventualmente hacerle cargamontón a las personas que están efectivamente en contra de la postulación que uno está, a la que uno ha adherido, ¿no es así? Entonces no es que porque yo voté por uno ese tiene que ganar en un final apretado, no, puede ganar cualquiera, y si no gana ese cualquiera, pues eventualmente tenemos que trabajar para en conjunto encontrar un Perú. El Perú tiene que ir unido. Mira, tiene que haber una circunstancia en la cual en el país nadie se siente extraño, y ese ha sido uno de los grandes defectos, y a ti te consta porque hace años lo venimos sosteniendo, hace 20 y tantos años. Cuando tú haces un pacto, digamos, eventualmente que carece de legitimidad, donde la gente no se siente efectivamente integrante de ese país, sino se siente marginada de ese país, entonces naturalmente tú no construyes lo que Gaviria llamó, cuando promulga la Constitución o los cambios a la Constitución de Colombia en 1991, un tratado de paz interno, que es una frase que recoge de un pensador americano que se llama Stephen Holt, ¿no es verdad? Muy bien, aquí lo que tampoco puedes hacer es un alto al fuego y pretender que el alto al fuego que está, digamos, en este momento tomado por la circunstancia de guerra, no solamente política, sino de guerra en el tema de salubridad de la pandemia, puedas tener la serenidad para hacer ese planteamiento. Entonces hay que prepararse para discutir los temas de fondo, y en esa preparación de los temas de fondo tienen que estar todos más o menos conscientes de que al ir a una reforma constitucional, que además, dicho sea de paso, se pidió desde el año 2000 prácticamente, de la salida de Alberto Fujimori del poder, y las encuestas ya de esa época, te estoy diciendo, le daban más o menos 28% a que siga igual el texto del 93,
de 30 y tantos por ciento a que se regrese a la Constitución de 1979, en esa época todavía era posible, y más de 40% decía hay que coger un poco de ambos y hay que ver de qué manera prorrogamos, digamos, el sistema de progreso económico y eventualmente trabajamos sobre los contrapesos del sistema político y damos espacio a los sectores sociales a cuyos derechos se han cerrado. Es decir, eso era lo que debimos hacer y fíjate tú, por la majadería de no hacerlo en momentos de paz y de bonanza en el país, estamos hoy día, digamos, con un reclamo embalsado en donde ya no hay eventualmente esa tranquilidad, esa serenidad, esa posición para hacer un cambio. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que cuando queremos efectivamente pensar en el país, no podemos pensar en el inmediato presente y sobre todo en la coyuntura que hoy me favorece, ya sea Castillo, ya sea Fujimori, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. ¿Eso quiere decir que usted está a favor de una reforma constitucional? Yo estoy a favor de que se haga, por cierto, una reforma. Estoy a favor ¿Una de nueva esto, constitución? Desde el año 93. Puede ser, mira, yo creo que hay que revisar el sistema constitucional peruano. Y eso se hace a partir de una modificación del artículo 206 del texto actual. Podría hacerlo el Congreso que ha sido elegido, donde efectivamente no solamente están representados los dos extremos, cada uno de los cuales tiene 10%, sino están representados todos los que están en el medio, todo el conjunto de grises que ha sido elegido al Parlamento y que no es ni blanco ni negro, me dejo entender. Entonces, eso permite eventualmente una constitución o una reforma del sistema constitucional equilibrada, donde haya, por ejemplo, algunos cambios que te voy a decir y que los planteo directamente. Por ejemplo, tenemos que pensar que en la reforma del sistema constitucional, la segunda vuelta no tiene que ser de 2 contendores, porque entonces se genera un choque, sino eventualmente de 3, porque cuando hay 3, siempre alguien se va a poner al centro y va a llamar a la moderación a los otros 2. No porque los convoque a esa moderación, sino que porque si no se moderan va a terminar ganando indefectiblemente el del centro, sobre todo en un país como el nuestro, que siempre ha tratado, a pesar de sus dificultades, de evitar eventualmente los conflictos. Claro, pero me imagino, perdóneme, solamente le hago una tingencia para el desarrollo de su idea, doctor Borea, pero me imagino un escenario en el que tiene 2 punteros claros, digamos, con 20 y tantos % y el tercero con 5. No sé, ¿también iría usted a una segunda vuelta en ese caso? ¿A una segunda vuelta incorporando a un tercer contendor en ese caso? ¿O ahí, por ejemplo, habría que establecer un porcentaje mínimo para una inclusión de un tercer participante en esa segunda vuelta? Bueno, eso podría estudiarse, es una buena tingencia la que tú planteas, digamos si hay una diferencia entre segundo y tercero, etcétera, etcétera, pero siempre la presencia del tercero, aun cuando sea 5, 6, 7%, o sea un porcentaje un poquito más alto, pero igualmente representativo, de alguna manera representativo, permite incorporar un tercer actor que le quita los filos de todas las hachas que se sacan para hacerse guerra entre un candidato y otro, cosa que además, dicho sea de paso, que es normal. Si tú ves, por ejemplo, los pleitos que ha habido en la elección de los Estados Unidos entre demócratas y republicanos, y no solamente en esta elección, sino en cualquiera de las elecciones anteriores, tú dices aquí lo que pasa es que se acarician entre ellos, pero pasada la elección o ya cuando se está contando la votación, se impone el sistema y se decide respecto, de acuerdo a lo que establecen las instituciones. Fíjate tú cómo, habiendo tenido la mayor cantidad de votos Hillary Clinton, más de 3 millones de votos sobre Trump en su momento, sin embargo, acepta el resultado electoral porque así es el sistema de votación indirecta en los Estados Unidos. Que tiene que ver con los colegios que gana, ¿no? Con los colegios electorales, con los colegios que electorales representan a estados, ¿no? Exacto, es otra la organización. Dicho sea de paso, Castillo ha apuntado, en algún momento de la campaña ha mencionado la posibilidad también de darle una mayor autonomía a las regiones. Y ha hablado, incluso ha mencionado la palabra de estados federados. Yo no sé cuál sea su opinión, pero ¿qué reformas o cuál sería el camino para ese cambio? Porque hoy por hoy se está cuestionando mucho al Congreso actual de intentar de una manera express hacer cambios, que de pronto pueden ser necesarios o que de pronto pueden ser discutibles, pero que no es la manera forzar
una legislatura rápida, apretada, para, digamos, inclinar la balanza o ponerle candado a uno o a otro, cualquiera sea el caso, digamos, que se defina al final, el escenario político final? Bueno, todo esto tiene que ver eventualmente con esa modificación que se hizo de las normas de la Constitución del 79 para limitar el ejercicio del poder. La Constitución siempre tiene que ser un instrumento llamado a limitar el ejercicio del poder de quien manda, porque así se creó, precisamente para evitar los excesos de los gobernantes absolutos. Pero lo que ha ido pasando en los últimos años, y especialmente en este texto del 93, ha sido darle más fuerza, pero más fuerza incluso que lo que se da en el texto del 93, se da, por ejemplo, en las constituciones protocomunistas, como en el caso de Venezuela, ¿no es verdad? En donde efectivamente el gobernante prácticamente hace lo que le da la gana, y lo que existe ahí es sencillamente nombres de instituciones que eventualmente no funcionan. Entonces, para eso tú tienes que darle contenido y pluralidad a las constituciones. Mira, te pongo otro caso, y un caso que me parece central en este momento, sobre todo de crispamiento en el Perú y eventualmente de mutuas desconfianzas generadas a lo largo de este momento, ¿no? Y es que, de acuerdo a lo que establecía el artículo 281 de la Constitución de 1979, y me parecía muy sabio, los ascensos que se confieren en caso de vacancia de conformidad con la ley para las Fuerzas Armadas tienen que ser ratificados en el Senado para generales, almirantes y los generales y grados equivalentes de las fuerzas policiales. ¿Por qué? Porque cuando tú se lo das eso solamente al presidente, claro, y además fuera de un procedimiento en el cual tiene que estar incorporadas las buenas capacidades que cada oficial tiene para llegar a los primeros lugares y poder eventualmente ascender, tú lo que terminas haciendo es una guardia pretoriana del presidente, y a partir de ahí prácticamente distorsionas todo lo que es uno de los factores de poder más importantes, al decir de Prelot, de cualquier organización constitucional, que es precisamente la utilización de la Fuerza Armada. Claro, evidentemente viene... La forma, claro. Perdóname que con esto termino. Sí. La forma tan absolutamente abusiva con que se ha utilizado las Fuerzas Armadas en Venezuela, en donde prácticamente se desconoce todo lo que es oposición y se pasa al retiro y se deshace a cualquiera que piense institucionalmente. Entonces claro, eso no puede pasar. No, de ninguna manera. Y además, eso claro, no yo lo que le comentaba, en Venezuela es muy interesante el fenómeno, cuando uno analiza el fenómeno de las Fuerzas Armadas, porque es más, hay ciudadanos extranjeros que han sido incorporados, ¿no?, de países aliados a Venezuela, que han sido incorporados con grados por encima de la línea de mérito dentro de la fuerza. O sea, la verdad es que se ha destrozado la jerarquía de las Fuerzas Armadas. Y le decía yo que lo que venía a mi memoria cuando usted se refería a este punto es a ese famoso dicho de Antauro Humala, cuando dijo: yo soy la garantía para que se eliminen no sé cuántas promociones y yo pueda, con mi promoción, ofrecerle un respaldo al presidente Castillo, que en ese caso era su elección. Dicho sea de paso, el tema de la cuestión de confianza o de la Asamblea Constituyente. La Constitución hoy no permite una Asamblea Constituyente. ¿Hay un camino democrático para poder sacarla adelante? ¿Eso es posible? Sí, la reforma del artículo 206 del texto del 93, si le queremos dar validez de Constitución y hacerlo con calma. Y eso además permite que haya un proceso deliberativo y de razonamiento. Permite que haya un espacio en el cual se discuta abiertamente en el país, por ejemplo, los beneficios de un sistema económico, la importancia del rol de la economía privada en promover el desarrollo y a la vez la importancia y la necesidad de la participación del Estado en determinados sectores o en determinados momentos a partir de los principios de la subsidiariedad y de la supletoriedad, que son necesarísimos para que eventualmente haya sectores de la población que no queden desatendidos. Y te digo, por ejemplo, otra reforma que a mi criterio podría hacerse y que debería de hacerse, que así como antes el presidente tenía que dar cuenta de cómo iba la lucha contra el analfabetismo, dada la situación en la que hemos llegado, claro, tendría que darse hoy día cuenta cuáles son los avances que para los sectores rurales
no solamente para el campo, sino para los pueblos que están en medio del campo, eventualmente las provincias, Angaray, Lipcay, en fin, Paucartambo, lo que fuere, digamos, se está dando en materia de salud, en materia de servicios públicos, en materia de educación. Y entonces tú obligas al presidente a que efectivamente haga realidad los derechos sociales que son fundamentales, y los derechos sociales son esos servicios básicos que le garantizan a la ciudadanía y que le garantizan a las personas en general que van a tener ese mínimo indispensable para poder de ahí seguirse desarrollando como seres humanos. Que ese es un tema esencial para mantener la unidad y para entendernos todos como parte del mismo colectivo que se llama Perú. Mira, Ernest Renan, que era un gran pensador francés, decía: lo que hacemos los miembros de una nación cuando nos despertamos es un plebiscito diario, en donde nos preguntamos, ¿queremos seguir siendo, en el caso de los franceses? En el caso de nosotros tenemos que preguntarnos, ¿queremos seguir siendo peruanos? Y nosotros, para poder contestar con entusiasmo, tenemos que entender que en esta realidad, que en este país, todos tenemos una posibilidad, y ese es el gran reto que tenemos. Y para eso hay que prepararse, para eso hay que liberar, para eso hay que conversar. Para eso los medios también tienen que tomar un rol distinto, un rol en donde se permita que los actores políticos discutan y debatan libremente en los medios de comunicación social, y no solamente por invitaciones de los canales, Mávila, porque de esa manera quien ha votado por un candidato puede saber cuál es el destino que se le está dando a su voto, digamos, por parte de ese que ya ha sido elegido. De acuerdo, doctor Borea. Otro de los cambios. Nos ganó el tiempo, le agradezco que haya estado con nosotros esta noche en el programa. Muy amable por atendernos. Muchas gracias a ti, Gracias, Mara. buenas noches.